¿Alguna vez ha perdido algo y ha pasado tanto tiempo desde que lo perdió que se ha olvidado que lo ha perdido? ¿Verdad? Ha pasado tiempo y bueno, hoy vamos a estar hablando al continuar con nuestra serie acerca de esta idea de sintonizarnos a la voz de Dios. Vamos a estar hablando de un elemento esencial, primordial. Sin este elemento que vamos a hablar hoy, simplemente no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Las primeras semanas hemos estado echando un fundamento bíblico acerca de esta idea de poder escuchar la voz de Dios, y hoy, al continuar con nuestra serie, hoy quisiera que podamos recordar algo que quizás se ha perdido en nuestra casa, en nuestro hogar. Para eso, acompáñenme por favor a Segunda de Reyes capítulo 22, lo tiene ahí en sus notas. El sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro en el templo del Señor. Si tiene confianza con la persona a su lado, dígale: encontraron el libro. Vamos, dígale: encontraron, lo encontraron. Estaba perdido, pero lo encontraron. He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes: vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. He titulado nuestro tiempo hoy: que no se te olvide. Vamos, encuentra a alguien ahí, mírelo como que lo está juzgando y dígale: que no se te olvide. Que no se te olvide. Que no se te olvide. Chistes de abuelito, perdón. Estoy tratando. Ore conmigo, por favor. Señor, te damos gracias que tú siempre estás hablando. Muchas veces nosotros no estamos escuchando. Nos hemos propuesto en esta semana, Señor, el sintonizarnos a tu voz, porque entendemos que los tiempos están cambiando. En lo natural podemos ver las hojas están cambiando de color, hay un viento diferente. Y de la misma manera que hay un cambio de estación en lo natural, queremos que haya un cambio de estación en lo espiritual. Quizás antes no podíamos escuchar tu voz, pero hoy deseamos que podamos sintonizarnos a tu voz. Espíritu Santo de Dios, háblanos. Rey Jesús, séte entronado en este lugar, en esta tarde. Séte entronado en nuestros corazones en este lugar. Toma tu lugar que te pertenece, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recientemente leí este artículo de un mecánico que había perdido su billetera hace mucho tiempo atrás. Él trabajaba en una fábrica de vehículos nuevos y él tenía su billetera en su bolsillo, en su polera, y estaba poniendo una parte de este vehículo nuevo, y mientras lo está haciendo su billetera se cae, él no se da cuenta y pierde su billetera. Algunas décadas después, un joven está trabajando en un vehículo, quiere restaurar este vehículo antiguo, lo quiere restaurar a sus años de gloria, y hay una pieza que estaba tratando de cambiar pero que no podía encajar, y por ende él saca y está viendo y encuentra la billetera de este mecánico original que había trabajado en el vehículo. Y sorprendido que habían tantos documentos importantes, él va y lo encuentra a esta persona en Facebook. Pone su nombre, lo contacta, y era tan grande la noticia porque décadas habían pasado de que van y lo entrevistan a este hombre que había perdido su billetera hace tanto tiempo atrás. Él ya estaba retirado.
Y él le dice al reportero, le dice, sabes, ha pasado tanto tiempo que se me había olvidado de lo que había perdido. En algún momento esa billetera tenía un lugar importante, tenía sus documentos importantes, pero había pasado tanto tiempo que se había olvidado del hecho de que lo había perdido. Y de la misma manera el pueblo de Israel había perdido algo mucho más importante que una billetera. Había perdido el libro, había perdido el instrumento en el cual Dios les hablaba, les daba corrección, dirección, instrucción. De alguna manera ellos habían perdido lo que quizás alguno de nosotros hemos perdido hoy, la palabra de Dios. El rey Josías es un rey muy interesante y me encantaría poder pasar más tiempo hablando de él. Él tomó el trono del pueblo de Judá a los 8 años. Vamos, si usted tiene un hijo de 8 años o usted tiene un hermanito de 8 años, usted no se puede imaginar él siendo un rey, pero el rey Josías a los 8 años se volvió rey del pueblo de Judá. Tenía una mamá bien interesante, era una mamá creyente, era una mamá consagrada al Señor. Y ella desde temprana edad agarró a su hijo y le entrenó en los caminos del Señor. Padres, la importancia, la urgencia de que nosotros tomemos nuestro rol como padres. Y la mamá empezó a instruir a su niño en las cosas del Señor, y en un tiempo en el cual los reyes hacían lo que se les parecía mejor. Josías no tenía un buen ejemplo, porque los reyes que vinieron antes de él no eran hombres consagrados. No era que él tenía a alguien a quien mirar y decir, yo quiero ser como este rey. Más bien él siguió los pasos del rey David, que había venido muchos años antes. Y si lee la palabra del Señor divide a todos los reyes de Israel en 2 grupos. Aquellos que siguieron al rey David con un corazón que estaba consagrado a Dios, y los reyes que hicieron lo que simplemente ellos quisieran. Y este niño se volvió adolescente, y cuando cumplió 18 años, él empezó a hacer reformas en el pueblo de Israel. Este joven empezó a decir, vamos a cambiar la manera en que estamos viviendo. Y empezó a restaurar el templo. Usted dice, Federico, ¿por qué restauraron el templo? Porque en algún momento el lugar de adoración no se volvió tan importante. Vamos, tenían muchas cosas que hacer, había tanto que hacer. El templo se volvió casi como un lugar de depósito. Usted lee la palabra y encontrará que pusieron cosas antiguas. Es decir, si había unos muebles que no sabían en dónde ponerlos, pónganlo ahí en el templo. Ahí hay un poquito de espacio, y a través de los años y vinieron los reyes, y el lugar de adoración a Dios se volvió un depósito. Y es ahí donde él empieza a dar órdenes y dicen, quiero que remuevan todo del templo, porque el templo se va a volver el lugar de adoración a Dios. Esa adoración que se había perdido, este joven de 18 años empieza una obra de restauración. Y es aquí donde el rey Josías, en este proceso de reconstruir el templo, donde alguien encuentra la palabra de Dios. Hay alguien que a través sacan los muebles, sacan un montón de cosas, y entre todas las cosas que estaban ahí encuentran la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que la palabra de Dios se perdió en el templo de Dios? Es decir, qué ironía. Es decir, eso, de todos los lugares que se pierda la palabra, realmente en el templo de Dios. Pero la pregunta también se vuelve para nosotros. De todos los lugares en el cual podemos perder la palabra de Dios, ¿será quizás que la palabra se ha perdido en nuestros hogares? Nos sorprende, nos choquea el hecho de que hayan perdido la palabra de Dios en el templo de Dios. Pero sabe que cada año hacen estudios del porcentaje de los cristianos, ni siquiera hablar del mundo, el nivel de cristianos que están constantemente, diariamente metidos en la palabra. Se sorprenderá quizás que cada año el número va bajando. Tanto así,
de que todas las personas que estudian el nivel de interacción con la palabra de Dios dicen que hay un nivel de analfabetismo en la palabra del Señor. Es decir, tal como hay personas que no pueden leer y escribir, hay personas que simplemente no están leyendo la palabra del Señor y por ende, como el pueblo de Israel, están siendo llevados al cautiverio. El pueblo de Israel por muchos años decidieron en su corazón que simplemente no iban a escuchar la voz del Señor. Y hoy, al continuar con esta serie, quisiera que hablemos de un punto tan importante con el cual simplemente no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Ellos habían perdido el hábito, el deseo de leer la palabra de Dios, y de todos los lugares lo perdieron en el templo. El hecho que lo perdieron en el templo nos cuenta una historia. Es que nuestras vidas están contando una historia. Hace unas semanas fui al dentista y el dentista paraba haciendo ruidos cada rato. Ok. Estaba examinando mi boca y cada rato decía, ahora, ok, I see. Yo no podía hablar muy bien, así que cuando me quitó todas las cosas le decía, oiga, ¿por qué estaba haciendo tanto ruido cuando me estaba examinando mis dientes? Y él me dijo, Federico, tus dientes están contando una historia. ¿Sabe lo que me dijo? ¿Quiere que le cuente la historia? Curiosos, eso es para mí y el dentista, no les voy a contar. El hecho que el pueblo de Israel se había perdido la Biblia en medio del templo contaba también una historia. Escúcheme, no fue hasta que fueron a la palabra del Señor que ellos pudieron entender la historia que su vida estaba contando. No solamente eso, pero pudieron entender como pueblo dónde se estaban dirigiendo al haber abandonado la palabra del Señor. Es que hemos estado hablando en estas semanas que hay un peligro en abandonar la palabra del Señor. Hay un peligro de no sintonizarnos a la voz de Dios, porque Dios siempre está hablando y nos quiere hablar, ya sea que seas niño, adolescente, joven, en cualquier estación de vida, la palabra de Dios nos quiere guiar. Y no fue hasta que fueron expuestos a la palabra de Dios que pudieron entender la historia que su vida estaba contando. Me encanta lo que dice Joyce Meyer. Tan importante. Si no conoces la palabra de Dios, no podrás reconocer la voz de Dios. Si no conocemos la palabra del Señor, no vamos a poder reconocer la voz de Dios. Nuestros adolescentes hoy tienen una competición, un campeonato de quienes han memorizado la palabra. Hay premios, $50, $100. Iba a ser algo así, pero iba a costar muy caro. Dije, no, simplemente se los voy a decir. Si su niño gana, compartan el premio. La palabra del Señor tiene que ser lo esencial y lo importante, porque nunca vamos a poder sintonizarnos a la voz de Dios fuera de la palabra de Dios. Si hay algo que puse en sus notas que quisiera que nos recordemos hoy. La manera más confiable de escuchar a Dios hablar es escuchar lo que Él tiene que decir en su palabra. Familia, la mejor manera que puedes hacer para escuchar la voz de Dios es simplemente abrir la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios. Sintonízate a la palabra. Sintonízate a lo que Dios tiene que decir, porque para sintonizarnos a la voz de Dios tienes que sintonizarte a su palabra. Vamos, algunos de nosotros queremos escuchar la voz estando sintonizados a otras cosas. Y el Señor nos llama hoy a regresar a la palabra de Dios, a leerla, a estudiarla, a memorizarla, a estar empapados de la palabra de Dios, porque al escuchar la palabra de Dios nos estamos sintonizando a la voz y a la persona de Jesús. Hebreos 4:12. Escucha lo que dice: cada palabra que Dios
pronuncia tiene poder y tiene vida. Hay una traducción que dice que la palabra del Señor es viva y eficaz. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y nuestros deseos y deja en claro si son buenos o malos. Es la palabra del Señor que nos da la luz que necesitamos. Es la palabra de Dios que nos da la dirección que necesitamos. Si quieres escuchar la voz de Dios, sintonízate a su palabra. Porque las primeras semanas hemos puesto un fundamento, pero sin la palabra de Dios nunca nos vamos a poder sintonizar a la voz de Dios. Hoy quisiera darles en el tiempo que tenemos simplemente 3 beneficios. Federico, ¿por qué lo debería hacer? ¿Por qué te debería hacer caso? ¿Por qué debería yo sintonizarme a la palabra del Señor? Bueno, quiero darte simplemente 3 de muchos beneficios que pudiéramos hablar. Y número 1, escribe en tus notas dirección. Al sintonizarme a la palabra de Dios encuentro dirección. Tal como el pueblo de Israel había abandonado la palabra de Dios, hay algunos de nosotros que estamos perdidos. Vamos, hay algunos que no nos damos cuenta que estamos perdidos. Hay algunos que creemos que estamos yendo en la dirección correcta cuando quizás estamos yendo en el lugar equivocado. Y la única manera que vamos a poder saber y tener dirección es a través de la palabra de Dios. El pueblo de Israel había abandonado la palabra de Dios hace mucho tiempo. Lee su historia y es una triste historia que se vuelve a repetir una y otra vez. El Señor los rescata. Manda a un hombre, a una mujer de Dios que los rescata del hueco donde estaban. Y poco a poco, al haber sido bendecidos, prosperados, ellos dijeron poco a poco, bueno, gracias Señor, ya no te necesitamos, we'll call you later. Cuando estemos mal otra vez, ahí te vamos a volver a llamar. Y es ahí donde es una triste historia de otra vez siendo esclavizados. Y poco a poco ellos habían abandonado la palabra de Dios. Y escúchame, al abandonar la palabra de Dios, perdieron su dirección. Estaban perdidos. Escucha Salmos 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Familia, si no tenemos la palabra de Dios, ¿qué está guiando nuestro camino? Si la palabra de Dios no está en nuestros hogares, ¿qué está dando luz a nuestro caminar? Vamos, algunos no queremos admitirlo, pero algunos estamos caminando en oscuridad. Y estamos clamando para poder prender la luz, para poder tener y ver lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Sabes que el pueblo de Israel no se daba cuenta que había un pueblo que en unos cuantos años los iba a llevar cautivos. Iba a destruir todo. Iba a llevar a sus mejores hombres y mujeres y a sus niños y los iban a llevar cautivos. Pero ellos estaban en oscuridad, no había manera que ellos sepan. Y no fue hasta que la palabra de Dios lo abrieron, lo encontraron en algún lugar ahí en el templo. Ahí fue donde se dieron cuenta que estaba pasando. Familia, no hay herramienta más eficaz que la palabra de Dios para guiar nuestro camino. Yo doy gracias a Dios que vengan los domingos, sigan viniendo. Pero si esta es la única vez que tú estás expuesto a la palabra de Dios, te puedo decir algo con todo mi amor y respeto. No es suficiente. Es como comer una vez a la semana. No hay manera de poder sobrevivir comiendo una vez a la semana. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. No hay herramienta más eficaz y más eficiente que la palabra de Dios para fundamentar y guiar nuestro camino. Ahora escúcheme. Yo doy gracias a Dios por consejeros sabios. Vamos, todos debemos tener personas en nuestras vidas en quien confiamos su voz, en el cual estamos llamando y constantemente buscando sabiduría. Eso es bueno. Yo doy gracias a Dios por palabras proféticas. Somos una casa que creemos en el don de profecía. Queremos más de esto en la casa. Damos gracias a Dios por la profecía. Damos gracias a Dios por YouTube. Vamos, usted tiene ahí las prédicas que escucha, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por Instagram
y por TikTok y por Facebook gracias a Dios que Dios utiliza todos esos medios para que su palabra siga. Pero escúcheme, no hay nada más eficiente y más eficaz que la palabra de Dios. Hay algunos que estamos dejando que nuestro estudio personal de la palabra sea reemplazado por YouTube. No tiene que levantar la mano, no tiene que apuntar, no tiene que estar apuntando, no haga eso. No dejemos nuestro estudio personal de la palabra y sustituirlo porque es más fácil prender YouTube y Facebook. No dejemos nuestro estudio personal de la palabra porque nunca vamos a poder sintonizarnos a la voz de Dios ignorando la palabra de Dios. Y a través de los años hemos visto tristemente y experimentado personas que escucharon una voz. Vamos, usted sabe que no todo sueño viene del Señor. Diga conmigo, puede ser de Dios. Dios habla a través de los sueños. Pudo haber sido el burrito que se comió anoche también. Se comió un fricasé. ¿Cuál es ese chancho frito que comemos los bolivianos? Puede ser el chicharrón de anoche. Y usted le está diciendo que fue el Señor que le dio el sueño y fue el chicharrón que le dio el sueño. Damos gracias a Dios que Dios habla por sueños, pero algunos estamos siendo guiados por sueños. Damos gracias a Dios por amistades. Gracias a Dios por amistades. Algunos estamos siendo guiados por amistades. Algunos estamos siendo así guiados por clips de YouTube y de Instagram. Y estamos viendo 15 segundos y estamos guiando nuestra vida a través de eso. Y quiero decirte, filtra todo lo que escuchas con la palabra de Dios. Todo lo que escuchas, toda palabra profética, toda palabra de alguien dice, el Señor dice, ok, muy bien, gracias el Señor. Voy a filtrar todo lo que el Señor dice. Voy a filtrar todo lo que el amigo dice. Voy a filtrar todo lo que Federico dice. Voy a filtrar lo que mi pastor favorito en YouTube dice. Voy a filtrar todo en la palabra del Señor. Familia, tenemos que ser personas de la palabra. Porque la palabra de Dios dice que en los tiempos venideros van a haber muchas personas que van a ser llevadas cautivas. ¿Sabes por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Tenemos que ser una iglesia y personas y familias que estamos anclados no en Facebook y no en Instagram y no en YouTube y no en palabra profética. Debemos ser anclados en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Y que la palabra del Señor sea el filtro en el cual recibimos todo lo que nosotros recibimos. Somete cada palabra escrita a su palabra escrita, porque su palabra escrita, familia, es nuestra máxima autoridad. Y si hay algo que tu amigo te dice, la palabra profética te dice, que tu sueño te dice, que tú mismo te dices, ya que va contrario a la palabra del Señor, quiero decirte que esa palabra no es la palabra de Dios. Federico, ¿por qué me dices eso? Porque ninguna palabra de Dios va a contradecir la palabra escrita de Dios. Y a través de los años, familia, no les voy a contar todas las historias. Las veces que nos hemos sentado con parejas, con hombres y con mujeres que están haciendo locuras completamente opuesto a la palabra del Señor, y su razonamiento es que el Señor me dijo a través de un sueño, es que el Señor me dijo anoche, es que vino una palabra profética de tal persona, y esas palabras van completamente contrarias a la palabra del Señor. Tiene que haber una verdad. Tiene que haber un verdadero norte, tiene que haber un estándar, tiene que haber una verdad que sobrepasa cualquier mentira, y eso es la palabra del Señor. Pero si no la sabemos, familia, y si no la estudiamos, entonces es fácil que el enemigo venga y nos mienta. Y es por eso que como casa estamos constantemente preguntándonos cómo podemos poner más de la palabra del Señor en las manos de las personas. Si es que hubiera más espacio en sus handouts, pusiéramos más versículos bíblicos. ¿Sabes por qué? Porque es importante que todo lo que hagamos como casa sea anclado en la palabra del Señor. Estamos constantemente con Bridge City Kids, estamos haciendo la pregunta, ¿cómo podemos poner más de la palabra del Señor en el corazón de estos niños? Porque nuestros pensamientos y nuestras ideas van y vienen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios nos da dirección. Me encanta lo que dice Charles Spurgeon. La voz de Dios
siempre estará en armonía con su palabra escrita. Si no es así, entonces no es la voz de Dios la que estás escuchando. Si lo que estás escuchando contradice la palabra de Dios, te quiero decir hoy, fundamentado en la palabra de Dios, que simplemente no estás escuchando la voz de Dios. Y si no estás escuchando la voz de Dios, estás escuchando la voz del enemigo. Y si estás escuchando la voz del enemigo, la palabra de Dios dice que el enemigo solamente viene a hacer tres cosas. Solamente tres: a matar, robar y destruir. ¿Cuál quieres? Ninguna, gracias, ninguna. No, yo me voy por la primera opción. Me voy por la palabra del Señor. Mateo 7:24. Estas palabras que les digo no son adiciones incidentales a su vida. Vamos, no son mejoras a tu nivel de vida. Son palabras fundamentales, palabras sobre la cual construir una vida. Si incorporas estas palabras a tu vida, serás como un carpintero inteligente que construyó su casa sobre la roca sólida. Construyamos nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestras relaciones en la palabra del Señor, porque así vamos a fundamentarlo en una roca que es la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, al sintonizarme a la palabra de Dios, número uno, trae dirección. Diga conmigo dirección. Diga conmigo avivamiento. Cuando fundamentamos nuestra vida en la palabra de Dios trae dirección y trae avivamiento. Vamos, algunos de nosotros estamos caminando como caminaba el pueblo de Israel, medio moribundo. No alce la mano, no diga moribundo right here. Lo veo. El pueblo de Israel, al ignorar la palabra de Dios, estaba medio moribundo, no tenía vida. Andaban perdidos, estaban sin sintonizarse, estaban secos, estaban sin dirección. Pero lee la historia y te darás cuenta que el momento que abrieron la palabra de Dios trajo vida al muerto. Trajo avivamiento a un pueblo que estaba separado de Dios. Es que la palabra de Dios viene cargada de un poder explosivo para traer vida y traer transformación. La palabra de Dios viene cargada del poder explosivo, del poder de Dios. ¿Tú quieres vida? ¿Quieres aliento? ¿Quieres fortaleza? ¿Quieres un poder explosivo para hacer lo que tienes que hacer? Métete en la palabra de Dios, porque hay un beneficio para las prédicas que ves en YouTube. Pero nada va a poder sustituir la palabra del Señor, porque ¿sabes por qué? Federico se puede equivocar. Tu predicador favorito en YouTube y Instagram, él también se puede equivocar. La palabra de Dios nunca se va a equivocar. La palabra de Dios tiene que ser, familia, nuestro filtro en todo lo que hacemos. Juan 6:63. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son ¿qué? Son vida. ¿Quieres vida en tu familia, en tu hogar, en tus hijos? Métete en la palabra del Señor. Porque cada vez que tú la abres, cada vez que tú lo lees, cada vez que tú encuentras la Biblia, vamos, esa es la tarea para todos nosotros hoy. Ve y encuentra tu Biblia. Yo sé que está por ahí, en el velador, en el sótano, en el basement. Tiene que estar tu Biblia por ahí escondida. Encuéntralo hoy. Y empiézala a abrir y te darás cuenta que hay vida que la palabra de Dios nos da. Isaías 55:11. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío. ¿Y qué dice ahí, por favor? Siempre. ¿Cuándo produce fruto? Siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envío. La palabra de Dios siempre trae fruto. La palabra de Dios siempre trae vida. La palabra de Dios siempre trae dirección. La palabra de Dios siempre. Entonces, cada vez que la abres, cada vez que lo consumes, cada vez que oras, cada vez que dices, Señor, yo quiero entender tu palabra, yo quiero leer un poco más de tu palabra. Cada vez que tú abres la palabra escrita de Dios, te estás llenando de la vida y del poder y de la sabiduría y la sanidad y la luz de Dios en nuestras vidas.
Número 3, al sintonizarme con la palabra de Dios encuentro dirección, encuentro avivamiento. Yo sé que este tercer punto no voy a escuchar muchos amenes, aunque quizás me van a poder sorprender. Escriba ahí conmigo consagración, por favor. Ese amén estaba medio débil. El Señor trae dirección. Amén. El Señor trae avivamiento. Yes. El Señor trae consagración. No sé, pastor, no sé. ¿Cuál es el fundamento bíblico? Gracias por preguntar. Acá lo tengo. No se preocupe. Puse la definición de consagración ahí. Es la palabra en hebreo kadash. Vamos, ¿por qué no lo dice como que usted sabe hebreo? Kadash. Kadash. ¿Qué es lo que significa kadash? Santificar, dedicar, apartar. La idea es el rendirse totalmente a Dios en obediencia, entrega y santidad. Familia, nosotros somos un pueblo escogido, separados, dedicados. Nuestros hijos son dedicados a Dios. Nuestros matrimonios están dedicados a Dios. Somos separados, somos entregados a Dios. Somos un pueblo santificado y dedicado, escúchame, apartado para las cosas de Dios. Y por ende la palabra de Dios no solamente nos trae vida y no solamente nos trae dirección. La palabra de Dios tiene que producir en nosotros consagración. ¿Qué es consagración en la definición más básica? Es alinear nuestra vida a las verdades de Dios. ¿Con quién sales? ¿Quién es tu novio, tu novia? ¿Cómo vives tu vida? ¿Qué haces con tu cuerpo? ¿Cómo haces todo? Simplemente es el alinear nuestras vidas a la palabra del Señor. Señor, lo que tú digas, yo lo voy a hacer. De esa manera consagramos nuestra vida. Y sabes que el pueblo de Israel se había olvidado de la palabra de Dios. Por ende hicieron lo que mejor les parecía. Adoptaron las costumbres de los pueblos a su alrededor. Escúcheme, como quizás algunos estamos adoptando las costumbres de la gente a nuestro alrededor. Quizás hemos adoptado ideas, quizás hemos adoptado costumbres, quizás hemos adoptado maneras de pensar. Y lo que la palabra de Dios nos llama al sintonizarnos a su voz es consagrar nuestra vida a la palabra de Dios. Mi manera de vivir va a estar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Con quién me caso? ¿Qué hago con mi cuerpo? Lo que hago los fines de semana. Todo eso va a estar consagrado a la palabra del Señor. Señor Jesús, si tú has dicho que tú quieres que yo haga eso, yo lo voy a hacer. Si tu palabra de Dios no quiere que haga eso, simplemente no lo voy a hacer. Y el pueblo de Israel se había apartado. Y cuando Josías entendió el hecho que no solamente sus antepasados pecaron, pero él dice, nosotros también hemos pecado. Y es cuando la palabra de Dios nos confronta a cada uno de nosotros. Y decir, Federico, hay estas áreas en tu vida que tú tienes que alinear en esta temporada para todo lo que tengo para ti en la próxima temporada. Y es el Señor hablándonos, porque el Señor desea no solamente traer vida y traer dirección, Él quiere que también tengamos consagración. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos puede dar vida y dirección hoy, pero si seguimos viviendo la vida que vivimos, tarde o temprano estamos dejando que la oscuridad venga una vez más a nuestra vida. Entonces es por eso que la consagración es vital para la vida de cada creyente. Pregunta, familia, ¿qué cambios tengo que hacer hoy para que mi vida esté alineada con la palabra de Dios? ¿Qué cambio tengo que hacer hoy? Yo. No tu vecino, no tu esposo, no tu esposa, no tus hijos, no tus padres. ¿Qué tienes que hacer tú? Porque ya el Señor a mí me ha hablado y me sigue hablando de lo que yo tengo que corregir, como el Señor también te está hablando a ti. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Cuando nos metemos en la palabra del Señor, el Señor nos está enseñando cómo vivir la vida que Él desea, cómo tener el matrimonio que Él desea, cómo criar a nuestros hijos de la manera que Él desea, cómo vivir nuestra vida de la manera que Él desea. Santiago 1:22 al 24, y con esto concluimos. No te engañes, este es el message paraphrase. No te engañes pensando que eres un oyente.
cuando realmente no lo eres. Es decir, no solo escucha la palabra, dejando que la palabra entre, por un oído y salga por el otro. Actúa según lo que escuchas, es decir, ponlo en práctica. Aquellos que escuchan y no actúan son como aquellos que se miran en el espejo y se alejan y 2 minutos después no tienen idea de quiénes son ni cómo se ven. Así que esta semana, al haber encontrado una vez más la palabra en tu casa, antes de levantarte y ver tu Facebook o Instagram, antes de ver el noticiero, antes de ver tu telenovela, cuando te despiertes, antes de hacer cualquier cosa que hagas, primeramente abre la palabra de Dios. Y cuando abras la palabra de Dios, encontrarás vida, encontrarás dirección, encontrarás el Señor hablándote y guiándote para que tú puedas ser lleno y ser usado por Dios en todo lo que hagas, para que tu matrimonio honre a Dios, para que tu vida honre a Dios. Porque solamente al entrar en su palabra que encontramos dirección, avivamiento y consagración. Familia, la mejor manera de escuchar la voz de Dios es metiéndonos en la palabra de Dios. Y cualquier voz del mundo, cualquier voz de personas confiadas, cualquier voz de cualquier persona, tenemos que filtrarlo siempre por medio de la palabra, porque la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Estamos convencidos y estamos haciendo todo lo posible para que el nivel de interacción con la palabra del Señor va a incrementar. Yo rehúso pensar que en Bridge City Church vamos a ser analfabetas bíblicos. Vamos a meternos más en la palabra del Señor. Federico, ¿qué vamos a hablar del próximo domingo? Más de la palabra del Señor. Federico, ¿a qué nos vas a animar el próximo domingo? A leer más la palabra del Señor. Federico, nos vamos a estar expuestos a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es lo único que puede traer vida, dirección y consagración. Ore conmigo, familia. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que por tiempos y temporadas tu palabra, Señor, ha estado ausente en nuestro hogar. De la misma manera que el pueblo de Dios perdió la palabra de Dios en el templo de Dios, muchas veces, Señor, nosotros mismos hemos perdido tu palabra en nuestros hogares. Señor, llévanos una vez más a la realidad que tu palabra es nuestra máxima autoridad. Y damos gracias a Dios por todas las otras voces que nos hablan, pero ninguna de esas voces tienen que sustituir tu palabra escrita. Ayúdanos, Señor, a ser carpinteros sabios, a construir nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestras relaciones, nuestros hijos, nuestras finanzas. Ayúdanos a construir cada área de nuestra vida basados en tu palabra y no en la palabra de otra persona. Señor Jesús, al abrir tu palabra deseamos que seas tú trayendo vida. Resucita estos huesos secos. Resucita este hogar seco y quebrantado. Resucita a mis hijos secos y quebrantados. Resucita cada hueso seco en nosotros, Señor. Trae, Señor, no solamente vida, pero trae también dirección. Algunos estamos perdidos. Algunos estamos caminando con las luces apagadas, tropezándonos. Hay peligro en el porvenir, y por eso hoy decidimos prender, Señor, esa luz de tu palabra, para que sea tu palabra siendo esa luz a nuestros pies y luz a nuestro camino, Señor. Padre Santo, también te pedimos que no seamos esos oyentes que la verdad entra por un oído y sale por lo otro. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra en el nombre de Jesús.